a identificar e inclusive hacerle preguntas al mismo verbo conjugado. Entonces, por eso les digo, si yo digo corrió, yo le pregunto quién. Entonces, la respuesta es él. Entonces, ya de una vez estoy diciendo tercera persona singular. Ya tengo dos datos. ¿Cuándo? Pasado. Perfecto. Estoy, en cuanto al modo, ¿estoy diciendo algo o estoy deseando que suceda o estoy mandando algo? Entonces, si digo corrió, estoy diciendo algo, estoy indicando algo, ¿cierto? Estoy contando algo. Entonces, el modo es indicativo, ¿sí? Y la voz, estoy diciendo de esa persona si él hizo la acción o la acción recae sobre él. Entonces, él hace la acción. Entonces, es voz activa. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que les digo, no es tan difícil. Es simplemente cuestión de irse familiarizando poco a poco con eso. Escriban Bueno, ahí. pónganos una pastora a ver si la hacemos. Eso les iba a decir. Les voy a hacer uno para que ustedes entonces me digan. Uno Pastor, yo sencillo. tengo una preguntita, pastor. A donde dice el número, es que en verdad a mí pues esto me queda como un poquito complicado, ¿no? Pero a donde dice el número singular, ¿singular qué es? Es singular, números son dos, singular o plural. Singular es si es una sola persona, se está hablando de una sola persona, o se está hablando, o plural si son varias personas. Entonces, yo, tú, él, es una sola persona, es singular. Nosotros, vosotros, ellos, es plural. Yo, tú, él, es singular. Nosotros, vosotros, ellos, es plural. Listo. Entonces, esos Gracias. son los números, singular o plural. ¿Listo? Sí, señor. Eh, el verbo, bueno, ya conjugado, ¿no? Hablas, hablas, hablas. ¿Se lo hago, Entonces, pastor? no, cada uno escríbalo ahí, escríbalo sacamos la información de los cinco accidentes de ese verbo conjugado. Hablas. No. Mm. Pastor, pero una pregunta. ¿Modo a qué se refiere? Es que se me olvidó. El modo es indicativo, imperativo o subjuntivo. El modo se refiere a, bueno, hay cinco, pero pues esos son los más comunes, es el indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Sí? Sobre todo esos tres, son cinco en total, pero los que más vamos a usar son esos tres. Entonces, el indicativo indica o informa, da información, el imperativo ordena, el subjuntivo habla de algo, de un deseo. El que le puse es sencillo. Él lo tiene. Yo lo tengo. Listo, hermano. Tiempo. Entonces, tiempo presente. Sí, señor. Modo indicativo. Voz activa. Sí, Persona, segunda persona. sí. Y número singular. Muy bien. Listo. Es sencillo. Hay algunos
que son muy sencillos. Hay otros que ya sí lo ponen a uno a pensar más, pero es sencillo. Vamos a poner otro ejemplo. También acá. Pastor, le pasa una preguntita. Señor. Por lo menos cuando son vosotros, ¿qué número de persona es? ¿Cuarta o qué? ¿Cómo se nombraría ahí? ¿Cómo o también es tercera Eso persona? le digo, mire, ahí ya, mire el orden. Yo, tú, él. Ahí está. Primera, segunda, tercera. Tres. Nosotros, vosotros, ellos. O sea, nosotros es Ah, primera, ya. vosotros es segunda, ellos es tercera. Ah, listo, pastor. Gracias, ya entendí. Gracias. ¿Listo? Eh, diremos, diremos. ¿Iremos o tiremos? Con D. Diremos. Tiremos. Eh, Pastor, una pregunta. Pues yo sé que como yo no estoy en esa clase, pues estoy como un poquito perdida. En el modo, no entiendo qué es el modo. Yo sé que su Bueno, merced le estaba diciendo al sí. hermano Alberto que es indicativo y imperativo y eso, pero igual no sé qué es. Bueno, te lo resumo. Es indicativo es que indica, que afirma, ¿sí? Afirma algo, ¿sí? Está expresando algo, es como un hecho real que está informando algo, ¿sí? El imperativo es que manda, ¿sí? Esta manera de mandato, está ordenando, ¿sí? Y el subjuntivo es de una posibilidad o de deseo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que te vaya bien. Entonces, casi siempre esos que tienen el que antes es de deseo, ¿sí? O sea, que te vaya a ti, ¿cierto? Es un deseo. Eso es el modo subjuntivo. El indicativo, el modo, perdón, el otro modo que hablamos también es el infinitivo, pero el infinitivo es el verbo sin conjugar. Entonces yo digo reír, es el verbo, pero ya no tiene ni persona, ni número, o sea, está como quien dice puro, el verbo puro, sin conjugarse. Ese es el infinitivo. Y digamos, pastor, ahí cuando dice iremos, ahí no está dando un número exacto de personas, sino como que deja abierta la palabra a muchas. O sea, ¿Diremos? uno podría decir que iremos No, diremos, es diremos. singular. Es diremos, diremos, Plural. Ah, es que es con diremos, D. qué pena, sí, señor. Diremos. Y si son varias personas, pero si yo le pregunto quién es, La persona que está escuchando y el que está diciendo. no. Si yo le digo diremos, usted dice, usted me pregunta quién es. ¿Yo qué le respondería? ¿Usted y yo? Nosotros. Nosotros.
O sea, sería en plural sería singular, eso sería singular. No, eso es plural, primera persona plural. Eso, plural en, ya. ¿Listo? O sea, ahí es primera persona, pastor, Primera persona, sí, porque, mire. porque seríamos Las nosotros. personas son yo, tú, él, primera, segunda y tercera persona del singular. Yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona del singular. Y las personas del plural son nosotros, primera persona, vosotros o ustedes es la segunda persona y ellos es la tercera persona. Ok. Listo. ¿Felipe ya lo tiene? Lo tengo bien. Modo sería subjuntivo, ¿sí? ¿Modo? No, es indicativo. Porque está indicando algo, una acción real. Pero no es algo como si no fuera algo que no, o sea, que es posible o que no sea posible de hacer. No porque lo que está haciendo, aunque sea futuro, el tiempo es futuro, es un hecho real porque está afirmando algo. Nosotros diremos, Ah, ok. Es que pensé que por lo que era futuro, como no se había concretado, no, no porque era. entonces todos los futuros serían subjuntivos y no es así. Hay Ok. futuros que aunque no hayan sucedido, igual se afirman. Tiempo futuro, número plural, primera persona ¿Sí? y sería voz activa, ¿sí? Voz activa. ¿Sí? Listo. Vamos a echar una repasadita, pues precisamente para que lo tengamos claro y podamos cada vez más eh, familiarizarnos con estas cosas. ¿Sí? Voy a compartirles pantalla. Mm, hablamos de los accidentes del verbo, los mencionamos antes, entonces son 5: voz, modo, tiempo, número y persona. Normalmente se nombran en tiempo, modo, voz, persona, número. Ese es el orden más o menos que siempre hay. Yo los puse en desorden, pero normalmente uno piensa primero en el tiempo, luego en el modo, luego en la voz, luego en la persona y en el número. Eh, la voz, entonces hablamos de voz, hay dos tipos de voz, hay dos clases de voz pasiva y voz activa, ¿cierto? Voz activa, voz pasiva. ¿Mm? La voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción del verbo, ¿sí? Eh, el sujeto eh, realiza la acción, o aunque sea futura, igual es una afirmación de algo que el sujeto va a hacer, ¿sí? Si es pasado, pues algo que hizo; si es presente, algo que está haciendo. Ujú. Entonces, la voz activa del sujeto realiza la acción, ejecuta la acción. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo, ¿sí? O sea, recae la acción sobre el sujeto. Por eso se llama pasivo, porque el sujeto está pasivo. ¿Mm? Por ejemplo, en el segundo ejemplo dice, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Quiénes? Pues la respuesta es ellos. El contexto nos dirá quiénes, pero por el momento nos interesa solamente saber qué persona es y qué número. Entonces, tercera persona singular, plural. Ellos, ¿sí? Ellos. Y ellos eran bautizados por él, o sea, el que ejecutaba la acción era él sobre ellos, ¿cierto? Pero el sujeto son ellos eran bautizados.
aunque haya un tercero, el sujeto no es él, sino el sujeto es ellos, porque la acción recae sobre ellos. Entonces hay dos, como les digo, en voz hay dos, voz pasiva, voz activa y voz pasiva. En cuanto al modo, el modo es el accidente que indica las diferentes formas como el verbo expresa su significado. Entonces, hablábamos de 5, el indicativo, el potencial o condicional, el subjuntivo, el imperativo y el infinitivo. Los más comunes es el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. El infinitivo también es muy común y vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia que se ve el modo infinitivo. Pero el infinitivo es muy fácil de identificar. Número, ¿cierto? Entonces no está conjugado. Es la manera más fácil. Y lo segundo es el modo infinitivo también lo podemos identificar porque termina en ar, ir, ¿sí? Entonces, correr. Si yo le pregunto quién, pues no me da respuesta. Entonces, correr está en infinitivo, ¿cierto? El verbo está natural, sin ser conjugado todavía. Si yo digo caminar, si yo digo ver, si yo digo reír, cualquiera de esos verbos son acciones, son verbos, pero no me está diciendo qué persona. Está ahí, como en el aire. Es una acción, pero no hay nadie que la está haciendo. Entonces, estos en cuanto al modo. El modo indicativo, entonces, expresa algo como real, ¿cierto? Nosotros le amamos, eso es real. Abraham engendró, eso es real, nos está informando, nos está asegurando algo. El modo potencial o condicional indica la acción del verbo como posible de realizarse. Y pues, la manera de identificarlo es con la terminación IA. El ejemplo que vemos en la Biblia, solo hay uno, te mataría. ¿Sí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Es potencial, no ha hecho la acción, y como les digo, solamente hay este ejemplo en la escritura, entonces no es muy común. No vamos a ocuparnos mucho en él. El modo subjuntivo indica la acción del verbo como dependiente o subordinada a la acción de otro verbo que expresa deseo, duda o temor. Os anunciamos, es un modo indicativo, pero luego viene otro verbo para que también vosotros tengáis, ¿cierto? Entonces es el deseo, ¿cierto? Es el deseo. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Perdón, de Juan, ¿sí? Les anuncia, ¿para qué? Para que también ellos tengan, vosotros tengáis. Ese es el deseo. Las trajo Adán, es un modo indicativo, para que viese, es un modo subjuntivo, para que viese, ¿sí? El verbo está dependiente, ¿sí? No está una acción realizada, no le está mandando algo, o no, si no le está mandando algo, no es una acción que se realizó o se va a realizar, que está informando, sino que es una acción que puede, ¿cierto? Puede suceder, ¿cierto? Está subjuntiva, está precisamente, no es real, está como dependiente o está subordinada. En estos dos casos, si se dan cuenta, hay un verbo en indicativo. Primero hay un verbo en indicativo y luego aparece un verbo en modo subjuntivo. Entonces, casi siempre los modos subjuntivos o los verbos que están en subjuntivo están precedidos de verbos que están en modo indicativo. Es una de las maneras que podemos identificar. El modo imperativo es muy fácil, también es muy sencillo, simplemente expresa la acción del verbo como un mandato, como una orden. Dame, eso es una orden,
Dame aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. Eso es una orden, modo imperativo. Pero llama imperativo porque es una orden imperial. Recibidme como al loco, dice Pablo. Es una orden. ¿Sí? Eso es muy sencillo de identificarlo. Simplemente ahí vemos un mandato, una orden. El modo infinitivo, como les decía, es el nombre del verbo. Es el verbo sin ser conjugado. Es tan abstracto. No hace referencia a persona, a tiempo, a modo. Es fácil de identificarlo porque terminan en ar, ir. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo, quieren, es un verbo que está conjugado. Ellos quieren, ¿cierto? Y de una vez identificamos, es tercera persona plural. Entonces, ese no está en infinitivo, está conjugado, pero luego va acompañado de un verbo en infinitivo. Quieren pervertir. Si yo digo pervertir, le pregunto quiénes. Pervertir solo no me da información. Necesita el verbo anterior para que me dé la información de quiénes. ¿Sí? Normalmente los verbos en infinitivo están siempre acompañados de otro verbo que está conjugado. Ellos querían reír. ¿Sí ven? Entonces el verbo reír está en infinitivo, pero va precedido del verbo querer. Ellos quieren si está, ¿cierto? O querían, está conjugado, pero reír está en infinitivo. Sino el amaros unos a otros. Otro ejemplo de verbo en infinitivo. Este no es muy común, pero también está en infinitivo. Esto en cuanto al la voz y el modo. ¿Mm? En cuanto a, permítanme que no los tengo aquí apuntados, pero se los voy a apuntar. Creo que ya los apuntaron, pero aquí los voy a poner. Las personas y el número. Permítanme, les comparto acá lo que estoy escribiendo. Entonces, tenemos personas. Un segundo. Esta es primera, segunda, tercera. Esta es primera, segunda, tercera persona. Y aquí, esto es singular, las de la parte de arriba, y esta es plural. Es muy sencillo, esto lo usamos comúnmente. Entonces, si le digo, hermano César, segunda persona del plural, ¿cuál es? La segunda sería El plural. vosotros. Ajá. Hermana Mariela, segunda persona del singular. Tú. Muy bien. Cristian, primera persona del plural. Primera persona del plural,
¿Nosotros? Sí, señor. Claudia, tercera persona del singular. Escribió Claudia en el pidió, chat que se sí, retiraba. sí, señor, que ya viene un momentico que se demora. Ah, bueno. Hermano Alberto, tercera del singular. Tercera, él o ella. Sí, señor. Entonces es sencillo. ¿Sí lo ven? Entonces ya la idea es, ya podemos identificar primera, segunda, tercera, de si es del singular o primera, segunda, tercera, si es del plural. ¿Listo? Entonces tenemos el modo pues, de los accidentes tenemos ya. Dame un segundo. Tenemos voz, modo, tiempo, número y persona. Ah, bueno, mentira, nos faltaría tiempo. Pero ya tenemos cuatro datos, 4 accidentes. Voz, hermano Santiago Mora está ahí. Sí. Ah, La voz, cuando hablamos de la voz, ¿cuáles son las posibles voces? Pasiva y activa. Señor, ¿dónde está? Pasiva y activa. Es que le estoy sirviendo una aromática a mi papá. Ah, bueno. Sí, activa y pasiva. Hermano Oscar, si hablamos de modo, ¿cuáles son los modos? Sería indicativo, subjuntivo e imperativo los que más se usan, ¿sí? Y el infinitivo y el otro se me fue. El Casi no se usa potencial o condicional. potencial, eso, potencial, sí señor. Listo. Hermana Mariela, si hablamos de personas, ¿cómo las mencionamos técnicamente? De personas. Ahorita explico, pastor. Pero, pues, ¿no es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos? No, de Me personas. corchó. Si hablamos de persona, hablamos de primera, segunda o tercera persona. Ah, ya, yo. Primera, segunda o tercera persona. Si hablamos de número, Cristian, El número sería singular y plural. ajá, muy Sí. bien. Ya lo que es yo, tú, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ya estamos hablando de los pronombres como tal. Pero si hablamos de personas, solamente hablamos primera, segunda y tercera persona. Y si hablamos de número, singular y plural. ¿Listo? Entonces ya tenemos 4 datos que podemos manejar del verbo, ¿sí? De los verbos que nosotros vayamos encontrando. No sé si alguno ya de la tarea, ya hizo de pronto de la tarea que hizo, adelantó esa información. No, con el tiempo, apenas ahorita vamos a nombrar pasado, presente y futuro, pero la idea es que ir poco a poco identificando el pasado, si es un pasado perfecto, imperfecto, lo mismo si es un presente, ¿cierto? Hay pluscuamperfecto, pretéritos pluscuamperfectos. Entonces, eso es un poco más elaborado, pero por el momento vamos solamente a identificar pasado, presente y futuro. No sé si alguno ya hizo de pronto esa labor con los textos que tienen trabajando. Si ya identificaron modo, voz, persona. Hermano Alberto dice que no. Hermano Oscar tampoco, hermana Mariela tampoco. Cristian No, señor, tampoco. tampoco. Hermano César, Santiago tampoco. Pastor, Felipe, lo sacamos y les vamos poniendo acá verbo y le hacemos como un listadito de lo que nosotros hemos hecho. La verdad, pues no se ha hablado de eso, pastor. listo. No se ha hecho. O sea, se sacó y seguimos trabajando lo mismo, pero no se sacó. No se había Listo. dicho. Entonces, hagan el ejercicio, aunque no sea sencillo, hagan el ejercicio de los verbos que vayan subrayando en rojo, en una hojita aparte o en una parte, en un lugar aparte, coloquen
esta información, esos 5 accidentes. Entonces, hermano Alberto, ¿qué texto tiene su merced? Pastor Mateo. Mateo, ¿dónde va Mateo? ¿Qué? Ay, espere, lo busco, pastor. Si me permite un momentico, por favor. Antes necesito que me ayude porque yo no sé. Voy en Mateo. ¿Dónde estás que no te veo? Mateo 2:1:15 fue el que hice la vez pasada. Ay, a ese no le puse. No le puse los últimos que hice antes. Creo que es el que le sigue. 1:15 debe ser. Sí. Entonces voy en ese, pastor. ¿Mateo Voy qué? en el 6, 7, 8, 9, 10, ¿Del 11. capítulo 2? Sí, señor. Entonces Mateo 2:6. El 1. Estoy aquí. Mateo. 2, sí, señor. 2. ¿Y tú, Belén, de la tierra de Judá? ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Qué verbo identifica ahí? Verbo, está el primero, eres. Ujú. Entonces, Sí. listo. Eres, hermano Alberto, dígame, ¿qué persona? Bueno, en Primera, persona, segunda, tercera. eres, está en segunda persona. ¿Del singular o el plural? Del singular. Ok. Modo, indicativo, imperativo, Indicativo. indicativo. Voz, activa o pasiva. Activa. Activa. Listo. Tiempo, pasado, presente, futuro. Presente. Presente. Listo. ¿Sí ve? Ahí está la información. Sí, señor. Ujú. Saldrá, el otro verbo. Sí, señor. Saldrá. ¿Qué persona? Saldrá en segunda persona. Segunda persona. Singular. Muy bien. Presente, pasado, presente, futuro. Saldrá. Presente. Futuro. Futuro. Sí, futuro. Sí, señor. Modo, activo. Activo. Perdón, voz pasiva o activa, perdón. Activa. Activa. Modo indicativo, imperativo, subjuntivo, Indicativo. indicativo. Listo, ese es el ejercicio que hay que hacer. Eso debe pasar. Desde los verbos que identifiquen apartecitos, si quieren en una hoja aparte, les colocan esa información. Eso va a ser. ¿Listo, hermanita Claudia? Ya más sencillo. Pastor, no tan sencillo, pero y ausentándome, pues. Entonces, pero sí, yo voy a esforzarme, pero así como usted lo explica, pues se ve muy fácil. Es hacerle preguntas y mirar, identificar, ¿sí? Ok. Pastor, que hagamos un ejemplo cada uno a ver si estamos mal o qué. Comience por Claudia. Listo, pues del texto que cada uno, del texto que cada uno tenga, por favor, escoja un verbo y me lo dice. Escojan su texto, subraya el verbo y de una vez sáquele esa información. Ya vengo. César, con misericordia. Yo estoy en las mismas. No, Acuerdo. por eso, pero usted no me echa el agua. Claudia esperó a que el pastor se fuera para decirle. No, es que yo también estoy en las mismas, más perdido que la mamá del chavo. ¿Acuerdo es verbo, Cristian? Señor, ¿Acuerdo es verbo? ¿acuerdo? Creo que sí, porque pues es algo que está pasando, ¿no? No.
¿O sí? Sí, tío, sí es un verbo. Yo miro aquí en internet a ver. Sí, que de acuerdo es verbo. ¿Sí, cierto? Sí, de acordar. Que Santiaguito me dice que no. De acordar, ¿cierto? Sí, de acordar, me acuerdo. Claro, porque es un ¿Cómo hecho. O dice? sea, Ah, pero él dice que acuerdo de trato. No, Pero aquí sí, es de un acordarse acuerdo, porque dice, doy si es gracias un a mi Dios acuerdo de siempre que me trato, no. acuerdo. no, tío, pero Sí, entonces ahí lea sí es toda la verbo. palabra. Si dices me acordé o me estoy acordando, es un verbo. Si es un acuerdo de un trato, pues sería un sustantivo. Sí, entonces sí es verbo porque. Esto, hermanos, ¿conocer si es un verbo? Conocer, Sí, está en infinitivo. Oscar. ¿Sí? Sí, señora, Sí, está en señora. infinitivo. Bueno, O sea que no lo puede, o sea que a ese verbo no le vayas a sacar nada porque no va a salir nada, ni no, tiempo ni no, nada, señora. ¿en serio? Yo creo que está en infinitivo. Escojo Escoge uno otro. mejor. Claro que sí, señora. Bueno, ¿qué se acuerda? Ah, ¿cómo me va? Bueno, como el Que pastor no vale, está, hermano. Te bendiga. Te cuida. Inútil, ¿qué es? Inútil. Eso es ¿un qué? Alguien que no hace nada. inútil es del Una novela. accidente gramatical Inútil es una novela. subjuntivo del potencial. Ya llegó el pastor, no enreda a la gente, tío. Inútil puede ser un adjetivo. Inútil es un ¿qué? Ese hombre es un inútil. Sí, puede ser un adjetivo. Sí, Si tiene digamos, sí, sí. artículo, es un sustantivo. Si no tiene artículo, es un adjetivo. Ah, ok, gracias. ¿Listos, hermanos? ¿Hermano Alberto hizo algún otro? Sí, señor. Puse Haga. apacentarán. Apacentará. Ah, bueno, ay, lo puse con N, entonces ya la embarré ahí. Pero ya lo tengo Tarambarro, como sí. apresentarán. La pongo con N porque o si no Bueno, cambia. hágale. Sí, apresentarán. Hágale, pero está modificando el texto. La verdad sí lo di, bueno, va a pasar. Ya la embarré, pero entonces ya lo conjuro así como está. Entonces, tiempo futuro. Modo indicativo. Voz activa. En tercera persona y plural. Listo. Ahí cambia, entonces, apacentará sería Sí, tercera persona cambiaría todo, pastor. singular.
Sí, señor. Pastor, ¿Y y tu el hermana Mariela? verbo, ¿Qué texto tiene su merced? Deuteronomio 2:1. Listo. ¿Qué, qué eh, es, qué, eh, qué eh, verbo? el verbo volvimos y salimos. Ujú. Entonces, yo coloqué que en el verbo volvimos, que el tiempo es pasado, Ujú. que el modo es indicativo, Sí. que la voz es pasiva y que la persona es primera y el número plural. Pasiva, Estoy ¿por qué como un pasiva? poquito en duda con la voz, porque no sé por qué. No, o sea, sí, yo sí tengo duda en eso, o sea, en la voz tengo duda, pero el resto me parece que está bien. Sí. Sí, la voz es activa, ¿Activa? porque sí, ellos realizan la acción. Ah, bueno, medio punto. Ahí en la voz depende del texto, ¿no? Toca ¿Cómo leer, así? toca leer el texto para saber la voz. En Hay quien la realiza. en algunos casos sí, pero hay otros que son solo el verbo da la información. Ah, bueno. Bueno, Oscar, pastor, tengo una duda en esto. señor. Es ¿Qué, aconteció. qué texto es? Ruth, el primer verbo. ¿Ruth qué? Ruth 1. El primer verbo es acontecer, pero dice aconteció. Entonces, pues yo le puse tiempo presente, ¿cierto? Porque aconteció. No, pasado. Es pasado. Pero entonces, modo indicativo porque está indicando algo que pasó. Voz activa, pero bipersona, Eh, número singular, pero persona es como neutro, porque no es ni él aconteció, ni ella aconteció, ni tú aconteciste. Entonces ahí que se le pone, porque ese no está entre los tiempos, el, sí, aconteció, ocurrió. Sí, ese es un verbo que no tiene persona. Mm, un momento. Sí, esa es una forma no personal del verbo. O sea, el tiempo es pretérito indefinido o un perfecto simple, pero es una forma no personal del verbo. o sea, no le pongo nada en persona, No en persona ni número. ni persona ni número. Ujú. Entonces sería pasado o pretérito, Pasado, eh, pasado simple, eh, ac- voz activo, activa y modo indicativo. indica que pasó algo, listo. Pero ni persona ni... Ujú. Hermano Santiago, ¿qué Rogué. texto es? Primera de, Señor, primera de Timoteo 1, versículo 3. Como le 1:3. rogué. Está en pasado, Ujú. primera persona al singular, voz activa, Sí, eh, modo indicativo. sí. ¿Y qué más es? Voz. Voz activa. Sí. Y no sé, ¿algo más? No, creo que No. no. Ah, números, no, sí, singular, primera persona al Singular. singular. Hermano César, ¿qué texto? El mío es Filipenses 1:3. 1:3. Acuerdo. Es indicativo. Ujú. Primera persona al singular. Está en modo ¿qué? Activo. No, ¿Qué? no, Activo. voz. Voz activa, perdón, voz activa y está en presente. ¿Sí? Sí. Acuerdo, yo acuerdo.
Sí. Voz activa, modo indicativo, sí. Listo. Cristian. Bueno, pastor, vamos a ver si ¿Qué lo texto hice es? bien. Yo tengo Filemón, Sí. voy en el versículo 10. Entonces voy a leer el 10 y el 11 a ver qué tal. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, te ruego, eso es un verbo, está en, está en presente, Sí. está en primera persona, Sí. está en singular, no sé, ahí tengo una duda, está en singular. Sí. En modo está en modo indicativo Sí. y está en voz activa. Sí. Dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré. Ese también es otro verbo, engendré, está en persona, creo que es segunda persona. No. Primera, Pregúntele quién. Engendré. ¿a ¿Quién? quién? A una persona, Pues a yo. Onésimo. Yo. Entonces, Ya está sí, en no, primera si yo persona, digo, ¿verdad? si yo digo engendré, Primera persona, sí, señor. usted dice quién. Le digo yo. Yo engendré. Pues Listo, sí, primera señor. persona singular. Primera persona, está en singular. Ujú. El tiempo presente, Pasado. engendré, sí, señor, qué pena, me equivoqué, en pasado, sí, aquí lo tengo en pasado, que me equivoqué. Modo, el modo es El modo no lo pude tener, pastor, porque no supe qué poner en modo. Indicativo. Está indicando, está afirmando. Está diciendo Listo. una acción que es real. En voz es pasiva, No, activa. activa, listo, Que ok. él es el que hace la acción. Bueno, entonces dice el cual en otro tiempo, ahí por ejemplo ese pedito pastor donde dice el cual en otro tiempo, yo le puse infinitivo, pero pues la verdad yo tengo muchas dudas ahí porque no, No, dice ahí en otro eso, tiempo, no, tiempo es un sustantivo, ahí no o sea, es ahí un no va verbo. nada, No. listo. Dice Fue sí, te fue inútil, entonces fue, está en pasado, sí. primera persona, modo No, sin, no, no, no. Eh, ahí el T le está indicando qué persona es. Fue a quien, a ti. Entonces es segunda persona singular. listo, ya corregí. Está en voz activa Ujú. y en modo indicativo. Sí. Dice, pero ahora, No, ahora no es un verbo. pero ahora. El mm, único verbo ahí es es. y la palabra nos, ¿no? Nos está hablando Aquí la ya, persona. Nos está diciendo la persona. listo, entonces es la palabra es, ¿verdad? Sí. Esa está Es. en primera persona. eh, o sea, si tomamos solo el es, yo le pregunto al verbo, ¿quién? ¿Quién es? Él. La respuesta es él. Tercera persona singular. Listo, tercera persona, en singular. Tiempo, pues presente. Ujú. Modo indicativo y voz activa. Sí. Hasta ahí tengo yo, pastor. Listo. Gracias Claudia. por la corrección.
Claudia, descongelada. Señor, no ¿Qué, escuché. qué texto tienes? Pastor, sí, Tito. ¿Tito qué? Tito 2:1. Uno. Listo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, el verbo habla Ujú. está en tiempo presente, está en modo indicativo, está en voz activa, está en persona, segunda persona Sí, y está en singular. muy bien. ¿Sí? Listo. Sencillo, ¿sí es? Más o menos. Felipe. Qué pena, pastor, voy a quitar la cámara que me queda 5 de batería. Bueno. Felipe, ¿qué texto? Filemón 1:1. ¿Quién más tiene Filemón por ahí? ¿Cristian? Sí, señor. Bueno, Filemón 1:1. Prisionero tengo. No, prisionero no es un verbo. ¿No? Entonces yo no me rico, O hermano. sea, prisionero está hablando del el estado de Pablo, pero no está hablando de una acción. Es más bien un adjetivo. Ok. Ahí el verbo es... no, ahí no hay verbo. Amado. Colaborador nuestro. Amada tampoco. Que el verbo está en el versículo 2. Hasta el versículo 2 hay un verbo. Pues mire que Pablo mire que está entre comas. Mire, una manera de identificar es precisamente está entre comas. Pablo, coma, prisionero de Jesucristo, coma, o sea, está describiéndose. Entonces, cuando está dando descripción, por ejemplo, prisionero es un adjetivo. Pues Pablo, coma, ¿qué es Pablo? Prisionero de Jesucristo. ¿Sí? Coma, el hermano Timoteo sigue describiendo, está nombrando personas. ¿A quién? Al amado Filemón. ¿Cómo lo llama a Filemón? Colaborador nuestro. A la amada hermana Apia, ¿cierto? Entonces sigue nombrando personas, pero no hay ninguna acción hasta el momento. Y a Arquipo, ¿quién es Arquipo? Nuestro compañero de milicia. ¿Y a quién más está escribiendo? Y a la iglesia que está en su casa. Pastor y Entonces, colaborador no es un verbo, una acción. no, es un colaborador, es un ¿qué? Es un sustantivo, un adjetivo. Está describiendo. Pero la iglesia, ella sí está. Entonces ahí hay una acción. El verbo estar. El verbo ser Mm, y el verbo el verbo estar. En este caso es el verbo estar. Entonces, ¿quién está? la iglesia. Entonces, ¿qué persona sería, Felipe? Segunda. Está. ¿Quién está? Si yo le digo quién está, usted me responde ella. Ok. Sí, tercera persona. Tercera Pero es persona que también singular. puede ser, bueno, ella o la. Puede ser él está o ella está. Pero no es Pero si la. yo digo yo, si digo yo digo yo estoy. Si dices tú estás. Pero ella o él está. Presente, pasado, futuro, Presente. presente. Voz Pasiva. está activa. Porque ella es la que está. Ok, la La iglesia. acción, no, la acción la está haciendo ella. La iglesia, ella. Está. No es una acción que recae sobre ella. Y el modo
Indicativo. Indicativo. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con los verbos para que no los confundan. Por ejemplo, en el caso aquí, Felipe lo confundió con prisionero, porque pareciera que fuera una acción, ¿cierto? Pero si yo digo, bueno, vamos a conjugar el verbo prisionero. Yo prisionero, tú prisionero, ser prisionero, no funciona, ¿cierto? No se puede conjugar. Ponerlo en Sí. infinitivo tampoco. ¿Cómo? Ponerlo en infinitivo tampoco se puede. Ni en infinitivo tampoco. El Presionar, verbo, presionar, presionar. sí, no. Entonces algunas palabras parecieran, y sobre todo los adjetivos, en algún momento pareciera que estuviera indicando alguna acción del sujeto. Pero una cosa es que indique una acción y otra cosa es que indique una característica o una cualidad del sujeto. En este caso, Pablo, una característica es que él es prisionero de Jesucristo. Aunque hablamos del verbo ser, él es prisionero. Si dijera Pablo, soy prisionero de Jesucristo, entonces el verbo ser, ahí sí ya estaría conjugado. Pastor, Señor. pero entonces uno hay cómo hace para identificar, digamos, hay un verbo que es aprisionar. Ese es distinto. Y hay uno cómo hace para identificar prisionero. Porque Aprisionar, digamos, como se da cuenta, termina en ar. Está en infinitivo ar. Entonces sí es un verbo. Pero prisionero no tiene infinitivo porque no es un verbo. Pero aprisionar sí. Y aprisionar lo puedo conjugar. ¿Cierto? Yo casi siempre debería ir con el verbo ser o estar. Yo estoy aprisionado. O yo fui aprisionado. O yo estaré aprisionado. ¿Sí? Solo aprisionar, hay verbos que solo no funcionan. Aprisionar, yo aprisionar, o yo aprisionaré. Bueno, de pronto si yo voy a hacer la acción, yo aprisionaré, o yo aprisioné. O sea, si yo capturé a alguien, pero yo hago la acción. O si la acción recae sobre mí, entonces yo fui aprisionado. Pero es un verbo que necesita otro verbo para poder funcionar. Pero vuelvo y le digo, la manera en que lo identifica es aprisionar, termina en ar. Entonces está en infinitivo, sí es un verbo. Mientras que prisionero no tiene infinitivo. ¿Listos? Mano Ciro, ¿hizo algo de tarea o no? No, no, señor. No, no. Pues es que la verdad yo estoy muy confundido. La verdad. Sí, pues yo he ido más o menos como el ritmo, pero no he podido no. Me toca repasar. Por Bueno, eso me tiras eso. bueno. Listo, mis hermanos, entonces les dejamos ahí. Para dentro de 8 días no puedo conectarme. Entonces para dentro de 15 nos estaremos conectando y pues espero que hagan juiciositos la tarea. Me imagino que son de 3 versículos que trabajen. Les saldrán al menos unos 3 o 4 verbos en estos 3 versículos. Entonces hagan el ejercicio con esos verbos que les salgan ahí en los textos que ustedes van a trabajar. ¿Listos? Sí, Listo, mis señor. hermanos. Entonces, Listo, pastor, sí, señor, gracias. Muchas gracias, bueno, pastor, por el tiempo, ¿vale? Bueno, descansen. pastor.